bastante, licenciado. Bastante lluvia. Sí, ¿verdad? Vamos a darle unos minutitos a sus compañeros que se conecten porque todavía faltan muchos. Muy bien, licenciado. Ujú. Bueno, compañeros, yo creo que ya vemos más de la mitad en clase para que podamos iniciar. Recuerdan que habíamos quedado la semana pasada en unas prevenciones policiales. Estábamos debatiendo en que qué tipo de delito pudiera haberse cometido en la última prevención. Previo, eh, estaba viendo ahí los exámenes. Eh, la mayoría, les fue bien, solo que hay una situación que no, como que no les ha quedado todavía claro en cuanto a los que son los plazos para que una persona sea puesta a disposición de juez competente. Hay dos plazos directamente. Yo les decía de que el artículo 6 de la Constitución establece el plazo de las 6 horas. Muchos me hicieron mención en ese fundamento legal de las 6 horas que tiene que puede estar una persona con lo que es la Policía Nacional Civil. Y es importante que tengamos ese plazo muy fundamental para la aplicación de la exhibición personal. Si en dado caso ustedes van a plantear una exhibición en algún momento, tienen que tener establecidos los sustentos legales por qué la van a plantear. Porque recordemos de que si no nos sustentamos, prácticamente a nosotros también nos pueden apercibir, ¿verdad? Porque debe ir muy concreto el motivo del por qué. Si bien es cierto que una persona la puedan tener retenida,
en contra de su voluntad, debe existir el fundamento, el sustento, si fue una detención ilegal, si se violentó, si esa persona está sufriendo vejámenes, está retenido en contra de su voluntad. Definitivamente, ¿quién no se va a poner en contra de su voluntad que lo tengan detenido, verdad? Más si anda con efectos de licor. Pero también se debe establecer si la detención es legal o si hay una detención ilegal, porque solo puede ser cuando se exceptúan directamente cuando es en flagrante delito, cuando dicen te agarré con las manos en la masa, o la cuasiflagrancia minutos después de haber cometido un hecho delictivo. Pues ahí sí se exceptúa, definitivamente sí, están los elementos y la prueba de que, por ejemplo, estaba robando, está un teléfono celular o está una cadena, está debidamente identificado por testigos, la prueba material que es esa cadena. Entonces hay cosas que definitivamente no se pueden negar también solo así por así, pero para eso también se puede dar lo que es una implantación de objetos, ¿verdad? Les menciono esto de los plazos porque la mayoría me fundamentó solo el artículo 6 y obviaron el artículo 9 de la Constitución. En la parte de ese párrafo establece el plazo. Esta diligencia deberá practicarse dentro de un plazo que no exceda de 24 horas. Y ahí es donde se concatena el artículo 6 con el artículo 9. 6 horas cuando lo detienen con la policía, a esas 6 horas le sumamos 18, son 24 horas, ¿verdad? Entonces el sustento legal es artículo 6 y artículo 9. Si entendemos ese punto de vista objetivamente, entendemos de que el artículo 6 lo que nos da es una detención legal o una detención ilegal. Y el artículo 9 lo que viene a hacer es a concatenar el momento en el que ya se debe ser puesto con el juez competente, ¿verdad? Y lo recalco porque directamente esos son los principios fundamentales que ustedes deben tener en cuenta en su litigio profesional, ¿verdad? Entonces ahí tengan presente esos fundamentos legales, por favor. 6 y 9. Así como el artículo 8 también establece lo que son los derechos de una persona cuando está siendo detenida, ¿verdad? Pero vamos a proseguir. De ahí por lo demás, veo que sí han ido entendiendo ahí lo que son elementos de convicción, principios, cómo se van a juzgar las faltas. Veo que sí manejan sus códigos y ya tienen ese conocimiento de poder manejar un código y poder fundamentarse. Y esa es la idea de que yo les dejé entrar sus códigos, porque yo veo eso. Yo por eso pasaba ahí viendo si estaban utilizando sus códigos, pero también el usar los códigos tiene una situación a veces de que en vez de ayudarnos nos viene a confundir más. Cuando no tenemos el manejo de la ley, buscamos y buscamos y que no encontramos nada. Pero veo que la mayoría sí lo utilizó. Vamos entonces a leer el artículo 11 y 12 del Código Penal, si alguien nos puede ayudar ahí. Buenas noches, licenciado. ¿Podría repetir qué artículo? Disculpe. El 11 y artículo 12. 11 y 12, Código Penal, por favor. Del Código Penal. Ok, artículo 11 del Código Penal. Delito doloso. El delito es doloso cuando el resultado ha sido previsto o cuando sin perseguir ese resultado, el autor se lo representa como posible y ejecuta el acto.
Artículo 12, delito culposo. El delito es culposo cuando con ocasión de acciones u omisiones lícitas se causa un mal por imprudencia, negligencia o impericia. Gracias, compañero. Bueno, Solo me faltó otra sí, parte del... sí, por favor. Los hechos culposos son punibles en los casos expresamente determinados por la ley. Gracias. Bueno, ustedes en el estudio prácticamente nos da dos panoramas, prácticamente la ley penal, cuando una persona tiene el deseo y ha previsto cómo llevar a cabo un hecho de maldad, por ejemplo. Venir y dar muerte a otra persona es un hecho prácticamente doloso. Hay una intención de venir y dar muerte. En el hecho culposo, delito culposo, también conocidos como delitos imprudentes, porque en estos se deja de faltar al debido cuidado. Cuando les digo eso de faltar al debido cuidado, es a veces lo que pasa cotidianamente, ¿va? La situación, a veces está ahí el herrero, lo contratan ahí para que les vaya a hacer una construcción a su casa o el albañil, y cuando está ahí subidito ahí en la escalera, lleva el martillo ahí a un lado, pero se descuida y pone el martillo a un lado ahí de la escalera y cuando siente, lo empuja. Y casualmente va pasando ahí la señora abajo y cabal en la cabeza y ahí quedó. Este es un delito prácticamente culposo y lo van a calificar como un homicidio culposo. Pero es por eso, porque se faltó al deber de cuidado, que él directamente no tenía la intención de venir y causar esa muerte, pero por su imprudencia la ocasionó. Y definitivamente va a tener una pena de prisión, ¿verdad? Pero no es igual a como que venga una persona y sí diga, bueno, le quiero dar muerte a la señora y espera que salga y deja caer el martillo cabal para que le pegue en la cabeza. Ahí sí hay un dolo. Y nosotros tenemos que expresar eso, esas teorías en nuestra defensa para establecerle al juez, ¿verdad? Porque Ministerio Público, por lo regular en esos hechos, ellos van y dicen, no, eso es asesinato. Y el de la pena de prisión de asesinato a homicidio es muy distinta en cuanto a la pena y que se pueden tomar salidas procesales alternas desjudicializadoras, ¿verdad? Entonces, es más factible que a nuestro representado lo liguen a un proceso penal por un homicidio a que lo liguen por un asesinato. Entonces establecemos esos hechos, ¿verdad? No, señor juez, este es un delito el cual es un hecho en el que mi representado no tuvo la intención, esa voluntad consciente de venir y causar la muerte. Fue por una imprudencia, porque él fue contratado para un trabajo. Él en ningún momento fue a tocar la puerta de la casa de la señora. Le dijo, mire, deme el trabajo, usted necesita. Él no se imaginaba que ahí necesitaban ese trabajo. Por ganarse la vida, y que como es un derecho tutelar el trabajo, ¿no? Regulado en el artículo 101 y 102 de la Constitución, él estaba ejerciendo su trabajo, pero debido a esa su imprudencia, causó esa muerte. Entonces, también debemos de concatenar esos delitos culposos en la clasificación que veíamos el otro día en cuanto a los delitos menos graves. Y ahí es donde se dan esos delitos, por ejemplo, las lesiones culposas, ¿verdad? Son delitos menos graves y tienen un procedimiento específico y eso se van a juzgar a través de un juez de paz, porque la pena de prisión es menor a 5 años, ¿verdad? Entonces, manifiesto esto por lo que estábamos viendo de la prevención policial. Y algunos compañeros manifestaban de que posiblemente era una responsabilidad de conductores. Sí, compañera, Maribel. Ari, perdón, buenas noches. Buenas noches. Yo con lo de la prevención policial estaba verificando que también aplica
el caso accidente por caso fortuito, según el artículo 22 del Código Procesal Penal, porque la ley cumple con todo, está en ley con todo, y fue algo que imposiblemente pudo detener. Entonces, ahí también aplicaría caso fortuito, ¿no? Claro, el artículo 22 del Código Penal establece un hecho fortuito, ¿verdad? Nadie prejuzga directamente venir y cometer esa acción, ¿verdad? Fue algo de que esta persona por venir a excesiva velocidad o como haya venido, va y se empotra atrás de la plataforma. Muy bien, compañera. Les voy a dar un tiempo para que los que se quieran manifestar puedan dar un análisis prácticamente de esta prevención, cómo lo calificarían. Y si no quieren participar, buscamos aquí a alguien por ahí que quiera así de la lista. No sé cómo quieren. No sé, quieren que busquemos a alguien aquí en la lista que ande con sueño o alguien que tenga ganas. Rick, buenas noches. Buenas noches, compañero. Tal vez no tiene relación lo que voy a preguntar ahorita, pero sí me surge la duda a mí. ¿Cuál es la diferencia entre el delito de estado de emoción violenta y el de la fuerza invencible? Sí, lo que pasa es de que entre las causas de justificación establecen ciertos elementos directamente causales que tal vez el Código Penal nos da para, por ejemplo, la legítima defensa putativa, ¿va? O privilegiada, ¿verdad? Eso es algo que está regulado en la ley del asesinato, pero también nos da la opción a decir, bueno, el que entra a casa a morada ajena a robar y todo, y está en riesgo mi vida, la vida de mis familiares, y tengo un arma de fuego y para repelerlo viene uno, dispara y le acierta un disparo y lo mata. Esa es una causa de justificación directamente que la ley le da a la persona para justificar el hecho de cómo pudo darle muerte. Ahora lo que usted me dice, la emoción violenta, esa es una situación un tanto fortuito, si es en el momento que se da la agresión, porque por lo regular a veces las personas, ¿no? Yo no sé si ustedes vieron un caso de una persona que unos vecinos, salió primero la mujer a discutir con su vecina, y cuando estaban discutiendo salió el esposo de una de ellas y no se percató que el otro estaba armado. Y en la discusión y todo por los pleitos se le dejó ir el esposo de la otra al señor. Y este no le amagó, sacó el arma y le dio como 8 o 10 disparos. No sé si se recuerdan ese caso. Fue aquí en Centroamérica, no sé dónde fue eso. Fue en Costa Rica, Lick. Costa Rica, ¿va? Ese es el típico ejemplo de esa emoción violenta. Ese es el típico ejemplo, porque viene la persona. Una, no utilizó el medio idóneo para repeler el ataque, porque la otra persona no tenía arma. Lo que estaba haciendo se le fue a los golpes. Y el otro en su emoción sacó el arma y sin mediar lo acribilló, ¿verdad? Y si pueden ver ustedes, vamos a ver el artículo 24 del Código Penal. Ahí establece las causas de justificación. Y usted me mencionó el otro, ¿vale? El legítimo ejercicio de un derecho. Sí, yo le había hecho el comentario sobre perdón, era el miedo invencible. El miedo invencible. ¿Qué diferencia tiene con el del estado de emoción violenta? Va. El miedo invencible, lo que pasa entre las causas de inculpabilidad es de que, por ejemplo, una persona es atacada psicológicamente y la hacen de que cometa una acción indebida. Por ejemplo, el caso a veces se puede dar así. Viene una persona y esos extorsionistas van y le secuestran a la hija y le dicen, mira, yo ya sé que trabajas en el banco tal y tal.
Si no vas y sacas ahorita una cantidad excesiva de dinero y nos la das, la matamos. Entonces prácticamente ahí lo que se da es una situación psicológica. Y las personas a veces actúan, van y lo hacen. Y cuando llega la situación, mire, pero usted vino y robó el banco. ¿Y cómo se va a justificar directamente eso? Decirle, pues no, es que fíjese que me tenían secuestrada a mi hija y por eso yo tomé la decisión de ir y de sacar ese dinero del banco. Y ese es un miedo invencible, porque mire, pues ejecutar el hecho impulsado por miedo invencible de un daño igual o mayor, cierto e inminente según las consecuencias. Pero la persona es motivada por ese miedo psicológico de venir y cometer una acción, o a veces hasta dicen, vas y matas al otro. Entonces se da la acción psicológica. Y también la fuerza física irresistible, que son situaciones prácticamente casi iguales, pero va violentado el hecho a una fuerza material exterior. Pero esas situaciones son causas de inculpabilidad. Cuando ustedes prácticamente, yo no sé si ya vieron los elementos del delito, lo que es la acción, tipificación, la culpa. Sí, la punibilidad y todo, Sí. antijurídico. Recordemos de que, miren, pues, el elemento principal prácticamente del delito es la acción. Si una persona actúa de una forma voluntaria y consciente de venir y ejecutar un acto, ahí se da esa acción. Pero también dentro de los elementos negativos del delito establecen cuando no hay acción. Entonces prácticamente no se logra concatenar el hecho del delito. Porque si la persona no actúa de forma voluntaria y consciente, podríamos justificar, señor juez, acá hay un estado, un miedo invencible, porque la persona no actuó de una forma voluntaria y en cierto modo fue ese miedo psicológico el que la llevó a cometer esa acción, motivado de la fuerza que hicieron del secuestro de su hija. Para eso se tiene que demostrar si efectivamente la secuestraron y no, ¿eh? Pero se tiene que hacer una muy buena defensa, si no el juez dice, bueno, y si no fue así, va el dinero que se hizo. Pero ya se logra llevar por ese tipo de una causa de inculpabilidad. Gracias. Bueno, regresando a la prevención. ¿Alguien más? ¿Qué delito se comete ahí? ¿Qué tipo de delito? Iniciaría, licenciado, buenas tardes. Pues Buenas se está hablando el que mencionaba del trailero, ¿verdad? Así es, el del trailer. Se inicia, bueno, a mi parecer se inicia con el delito de lesiones culposas y así logrará fallecer la persona afectada, ya pasaría a homicidio culposo, ¿sí? Sí, sí. Lesiones culposas, artículo 150. Va. ¿Cómo determinó, compañero, que son lesiones culposas? Pues, o sea, a mi parecer, como le dije, ¿verdad? O sea, determiné que son lesiones culposas porque, o sea, él se conducía en su motocicleta y todo eso y por ahí sé que por la negligencia y todo eso, tal vez descuidos, él se fue a empotrar en la parte trasera del tráiler y pues se ingresó con golpes. Ahí ya son ya lesiones culposas. Exacto, compañero, así es. Por eso es de que veríamos el artículo 12, el 11 y el 12 del Código Penal y establecíamos directamente el dolo y la culpabilidad. Y el artículo 12 efectivamente hace referencia a eso, ¿verdad? Faltar al deber de cuidado por negligencia, imprudencia e impericia. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede acá? Viene nuestro cliente en ese vehículo pesado, un tráiler,
y se estaciona en un lugar, primero que no es prohibido, porque él no dice, mira, estaba en un lugar prohibido. Y él estaba esperando a que abrieran una maquila, porque a dejar el producto iba. Tenía sus luces de emergencia puestas, se conducía con su licencia vigente, persona hondureña, con los documentos del camión en orden, no se dio a la fuga, prestó el auxilio. Pero ¿qué sucede? Se logra determinar que la persona al momento se conducía en su motocicleta, iba bajo efectos de ebriedad, ¿verdad? Y no portaba casco, iba a excesiva velocidad y provocó prácticamente su propia muerte. Pero no porque este señor que estaba en su camión esperando que le dieran la entrada, sea justo que lo liguen a un proceso penal por eso o no. No, No, ¿verdad? Definitivamente no. Entonces, ¿se recuerdan de que vimos el artículo 5 del Código Procesal Penal y que establece los fines del proceso? Y en esos fines se establece lo que es la averiguación de un hecho señalado como delito o falta. Y hay un elemento muy importante ahí, las circunstancias. De los hechos, ¿vale? Sí, las circunstancias de cómo pudo haber sido cometido. Entonces, esos elementos y esos fines del proceso, concatenado a la tutela judicial efectiva y que va relacionada a la presunción de inocencia, es donde nosotros le manifestamos eso al juez. Señor juez, mi representado en ningún momento cometió un hecho culposo. Si bien él se conducía en su vehículo de transporte pesado, iba con documentos en orden, se pudo determinar que iba en estado sobrio, tiene la expertise necesaria para manejar ese vehículo. ¿Y qué sucede? Porque esta persona que se conduce en motocicleta, que no tiene el debido cuidado, iba bajo efectos de alcohol, no portaba casco, viene y por conducirse a excesiva velocidad, impacta. Y de resultado de eso, fallece. Entonces, culpa de nuestro cliente, ¿no? Eso sí. de ninguna manera, licenciado. No, de ninguna manera. No es culpa de nuestro patrocinado. Va. Entonces, prosiguiendo a eso, le manifestamos, señor juez, el fin del proceso es establecer la posible participación del sindicato. Y en este caso no hay ninguna participación por parte de nuestro representado, toda vez de que él estaba realizando su derecho al trabajo, la libre locomoción, y por consiguiente le vamos a solicitar un auto de falta de mérito. Vamos a leer el artículo 272, y que ese artículo lo van a mencionar siempre cuando van a sus audiencias ustedes, para que dejen libres a sus clientes. ¿Sí? ...272... Código Procesal Penal. Listo, aquí lo tengo. Pues, Buenas noches, Lick. ¿Lo ayudo con la por lectura favor. del código? Muy bien. Gracias. Artículo 272, falta de mérito. Si no concurren los presupuestos para dictar auto de prisión preventiva, el tribunal declarará la falta de mérito y no aplicará ninguna medida de coerción, salvo que fuera absolutamente imprescindible para evitar el peligro de fuga o de obstaculización para la averiguación de la verdad, caso en el cual solo podrá ordenar alguna de las medidas previstas de sustitución de prisión preventiva. Gracias.
Bueno, entonces, si no concurren los presupuestos para dictar auto de prisión preventiva, se va a dictar la falta de mérito. Y ahí dice, no se aplicará ninguna medida de coerción, ¿verdad? Que sabemos que son las medidas sustitutivas, la prisión preventiva. Y salvo que fuera absolutamente imprescindible para evitar el peligro de fuga o de obstaculización para la averiguación de la verdad. ¿Qué tenemos ahí también? El arraigo. El arraigo. ¿Sí? Ahí encontramos prácticamente dos presupuestos que se deben desvanecer. Si en dado caso el juez resuelve que no otorga el auto de falta de mérito porque se prescinde que sí pueden existir los fundamentos y la posible participación del sindicado en haber cometido ese hecho delictivo, va a dictar auto de procesamiento, auto de prisión preventiva. Entonces nosotros debemos de prepararnos también para la audiencia, porque no solo vamos a ir y oralmente también solo a hacer la defensa, también tenemos que reunir ciertos documentos para desvanecer esos peligros procesales. Vamos a darle lectura al artículo 261. Por favor. ¿Lo puedo leer? Por favor. Artículo 261. Casos de excepción. En delitos menos graves no será necesaria la prisión preventiva, salvo que exista presunción razonable de fuga o de obstaculización de la averiguación de la verdad. No se podrá ordenar la prisión preventiva en los delitos que no tengan prevista pena privativa de libertad o cuando, en el caso concreto, no se espera dicha sanción. Sí. Gracias. Vamos. Entonces, como regla principal, miren, pues, en los delitos menos graves, no será necesaria la prisión preventiva. Y el artículo 11 de la Constitución Política, ¿qué nos establece? Detención por faltas o infracciones. Por favor. Por faltas o por infracciones a los reglamentos no deben permanecer detenidas las personas cuya identidad puede establecerse mediante documentación, por el testimonio de persona de arraigo o por la propia autoridad. Sí. Sigo. Sí, por favor. En dichos casos, bajo pena de la sanción correspondiente, la autoridad limitará su cometido a dar parte del hecho a juez competente y a prevenir al infractor para que comparezca ante el mismo dentro de las 48 horas hábiles todos los días del año y las horas comprendidas entre las 8 y las 18 horas. Quienes desobedezcan el emplazamiento serán sancionados conforme a la ley. La persona que no puede identificarse conforme a lo dispuesto en este artículo será puesta a disposición de la autoridad judicial más cercana dentro de la primera hora siguiente a su detención. Gracias, compañero. Entonces, ¿qué sucede, compañeros? Miren, pero es que hay jueces, la verdad que dejan mucho que desear, porque hay jueces de que son todavía inquisitivos. No les ha cambiado el cassette de lo inquisitivo. Siguen así como la Inquisición, ¿verdad? Que quien no quería, pum, le daban muerte. Y ellos querían tener el control de todo. Venir a impartir justicia a cuenta propia
como ha venido evolucionando el derecho penal, ¿verdad? ¿Se recuerdan que les decía de que existía la ley de talión, ojo por ojo, diente por diente? Pero bien como se daban esas desigualdades desproporcionales en cuanto a la aplicación de las penas, se tiene que ir dando ese control. Y a través de los años, si ustedes recuerdan, estudiaron al Barón de Montesquieu y a Russell, ellos hacen la división de poderes en los frenos y contrapesos, ¿verdad? Que los órganos del Estado definitivamente deben de estar supeditados unos a otros para poder ejercer esa justicia de una forma debida y no violentar el ordenamiento jurídico constitucional. También aplicado a las leyes, ¿verdad? Ordinarias, reglamentarias, a los convenios y tratados internacionales que están por igual en la Constitución, los que estén más arriba, ¿no? Entonces, partiendo de eso, nosotros debemos de establecer efectivamente a los jueces, porque hay jueces de que a veces por una falta quieren dejar detenidas a las personas. Y la ley es clara. El artículo 11 constitucional establece definitivamente que por un delito, por una falta, una infracción, no será necesaria esa prisión preventiva. Lo que sí establece es el arraigo. Entonces, de que les digo esto, ¿verdad? Para cuando vayan a su audiencia, ustedes deben de llevar esos documentos que van a desvanecer el arraigo. ¿Por qué? Pongamos de que en la etapa de la audiencia de primera declaración, ya va el juez, el Ministerio Público hizo la imputación de los hechos, el sindicado no declaró, le dan nuevamente la palabra al fiscal, y el fiscal le establece, señor juez, la fiscalía solicita que se dicte el auto de prisión preventiva, toda vez de que sí existen los elementos de convicción para que sea sujetado a un proceso penal. Y el juez dice, bueno, lo voy a ligar. Lo voy a ligar a proceso para que se realice la averiguación de la verdad. Fin del proceso. La averiguación de un hecho señalado como delito o falta. ¿Se está cumpliendo con el principio? Sí. ¿Se está dando la tutela judicial efectiva? Sí. ¿Se debe aplicar una sentencia y ejecutarla? Sí. ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros logramos entender y comprender que el proceso penal se lleva ese orden directamente, no se nos va a dificultar venir y hacer la defensa. Porque si nosotros observamos efectivamente de que se violentan esos principios, ahí es donde nosotros vamos a atacar. Bueno, señor juez, ¿por qué se está violentando este derecho de defensa? Usted no puede crear figuras delictivas. El Ministerio Público también está supeditado a un principio de objetividad. Debe de hacer su acusación conforme a hechos que sustenten esos hechos. Si no, nosotros le vamos a refutar. Y si el juez directamente viene y no nos resuelve a como debe ser, también tenemos hechos procesales para poder asentar una protesta, dejarla sentada. Pero pongamos de que ya el juez dicta auto de procesamiento. Prisión preventiva, y entramos a ver lo que son le da las medidas de coerción y dice, bueno, se le dan las medidas sustitutivas, pero se debe desvanecer 2 supuestos procesales. Vamos a leer el artículo 262. Por favor. Peligro de fuga. ¿Sí? ¿Peligro de fuga? Si gusta, ¿lo puedo leer yo? Por favor, Fernanda. Artículo 262, peligro de fuga. Para decidir acerca del peligro de fuga, se tendrán en cuenta especialmente las siguientes circunstancias. 1. Arraigo en el país, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia, de sus negocios o trabajo y las facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto. Número 2.
La pena que se espera como resultado del procedimiento. Número 3. La importancia del daño resarcible y la actitud que el sindicado o imputado adopta voluntariamente frente a él. Número 4. El comportamiento del sindicado o imputado durante el procedimiento o en otro procedimiento anterior en la medida que indique su voluntad de someterse a la persecución penal. Y 5. La conducta anterior del imputado. Gracias, compañera. Bueno, entonces, ahí es donde vamos a primero llevar ese arraigo. ¿En qué va a consistir ese arraigo? Dice, arraigo en el país, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de familia, de sus negocios o trabajo y las facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto. Entonces, aquí al juez le tenemos que acreditar de que nuestro representado tiene un lugar de domicilio, ¿verdad? Entonces le solicitamos a la familia, porque como él va a estar preso, no nos lo va a dar, ¿no? Entonces decimos, mire, necesitamos un recibo de energía eléctrica, un recibo de agua, para determinar la dirección. Porque él cuando lo detuvieron, a él le preguntaron, mire, ¿usted dónde vive? Y si dijo una dirección, saber dónde llevan otro recibo, ahí nos echan a flote y nos dicen, no, esa no es la dirección, él se va a fugar, ya no va a venir al proceso. Y eso es lo que se espera directamente, la presencia del sindicato en las futuras etapas procesales. Porque si no, si lo dejan solo así, se van a veces y ya no se les mira la cara, ahí vienen otra vez con las chachas, ya cuando les giran otra vez orden de aprehensión, ¿verdad? Y a una rebeldía. ¿Y qué va a pasar directamente? Él va a llevar la etapa intermedia y de una vez condenado, ¿verdad? Entonces, recibo de agua o recibo de luz. Previo preguntarle, mira, ¿dónde vivís? Y concatenan si la dirección coincide. 2, si la persona alquila, preguntar, miren, tienen un contrato de arrendamiento, para que se le dé esa certeza efectivamente de que ahí es donde vive por varios años. También solicitar cartas de recomendación para establecer que hay personas de que dan fe de que vive ahí en el sector. Importante los antecedentes penales y policiales. Esto para establecerle al juez de que es una persona primaria, no es un delincuente habitual. ¿Ya? Entonces ahí prácticamente le estamos acreditando un arraigo domiciliar. Bueno, partiendo de eso, que tenemos ese buen arraigo, nos falta el otro peligro procesal, que es el artículo 263. Por favor. Artículo 263. Peligro de obstaculización. Para decidir acerca del peligro de obstaculización, para la averiguación de la verdad, se tendrá en cuenta especialmente la grave sospecha de que el imputado podría: 1. Destruir, modificar, ocultar, suprimir o falsificar elementos de prueba. 2. Influir para que coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente. 3. Inducir a otros a realizar tales comportamientos. Gracias, compañera. Bueno, este peligro de obstaculización es muy importante y a veces por ese peligro es de que ya no le dan medidas sustitutivas. ¿Por qué? Miren, pues, si bien es cierto que el delito de extorsión no tiene una prohibición expresa de medida sustitutiva, hay una situación aquí muy importante que es la de, miren, pues la grave sospecha que el imputado podría destruir, modificar, ocultar, suprimir, falsificar elementos de prueba, influir para que coimputados o testigos o peritos
informen falsamente. La situación aquí es bien compleja porque como recordemos que las personas que se dedican a cometer esos hechos de extorsión, esos actúan a través de grupos organizados. ¿Qué dice? Bueno, miren, fíjate que aquel es el que me va a venir a hundir, es el testigo A, démosle para abajo. Así no hay testigo que pueda venir y decir que yo fui. Y ahí es donde se da la situación del anticipo de prueba, del artículo 317. ¿Verdad? Entonces, es bien importante que al momento que nosotros argumentemos sobre ese peligro de obstaculización, dependiendo el delito que se está viendo, porque es un delito en el cual si hay gravedad, hay sospecha de que pueda venir, ocultar, destruir información o atentar en contra de la persona, definitivamente tenemos que argumentar que no existe ese riesgo, ¿verdad? Una, porque no lo conocen, porque no viven cerca, ¿verdad? Y las medidas sustitutivas establecen también medidas para que se pueda decirle, mire, tiene la prohibición expresa de concurrir a determinados lugares, medidas cautelares, ¿verdad? Yo creo que ya vamos a ir terminando, compañeros, porque para que se conecten a su otra clase. Y el día de mañana vamos a proseguir con estas clases, ¿les parece? Muy bien, licenciado. Sí, Lic, muchas gracias. Va. Espero que todo les salga bien. Éxitos en su próxima clase. Hola, asistencia, Gracias, disculpe. licenciado. Ahí me recuerdan en dónde nos quedamos hoy, porque ya vamos a empezar a ver audiencia de ofrecimiento de prueba. Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche, compañeros. Éxitos. Gracias, licenciado. Feliz noche. Disculpe, la asistencia no la han mandado, la van a mandar por WhatsApp. Me imagino que se las van a mandar por WhatsApp. Ahorita les voy a coordinar. Gracias, Gracias. licenciado. Feliz Gracias, licenciado. Noche. Compañeros, Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Bueno, Buenas noches. buenas noches, compañera. mañana. Feliz noche.